Ah, tú eres el que siempre recuerda que grabé. Em, Miren, después de que entramos de lleno con la cosa de quién vivía en Europa y que estuvimos revisando los grupos preculturales que encontramos ahí, nos fuimos de lleno a revisar una hipótesis de María Gimbutas sobre que abona a una hipótesis que hay. Miren, de los indoeuropeos tienen dos grandes tesis, ¿no? La primera es que este grupo cultural salió de las estepas rusas y se expandió por Europa. La segunda tesis es que el, el grupo original indoeuropeo salió de el centro norte de Europa y se expandió por el mundo. Antes, cuando se planteaba que probablemente era el sánscrito la lengua más vieja, eh, se llegó a pensar que habrían provenido de Anatolia, si no me equivoco. Pero las dos grandes tesis que se discuten en el mundo son la tesis de las estepas rusas y la tesis del centro de Europa. Gimbutas va a revisar las dos, pero por el momento vamos a trabajar un artículo anterior que es sobre los grupos bálticos y los grupos eslavos y la idea de el momento en el que bálticos, eslavos y germanos se habrían separado entre sí, ¿no? Estos son grupos que todos parecen vivir, digamos que en la parte occidental de Rusia, ¿no? O lo que también llaman la parte oriental de Europa. Entonces, la idea es que hay unos grupos allí y hay dos personas, dos autores, se apellidan Trager y Smith, que plantean que este grupo sería primero un grupo unificado que se habría separado y que proviene de un grupo anterior, ¿no? Que hablaría una lengua preindoeuropea, que sería el indo-hitita. Ujú. Entonces, básicamente, ahorita vamos, si no hoy, la próxima vez vamos a avanzar en eso. Estaría el indo-hitita y luego habría la separación entre el indoeuropeo y otras lenguas, y luego del indoeuropeo se haría ya toda la derivación de las lenguas que conocemos. Esta es la hipótesis de estos hombres. Entonces, María Gimbuta se va a preguntar sobre si es posible pensar que había un grupo cultural unificado y si se puede decir que existió una o que existen pruebas de esa unificación de ese grupo cultural. Es muy importante porque si hay tal cosa, o sea, si digamos, estamos hablando más o menos de 2000 años antes de Cristo, si en ese momento se pudiera decir que hay una unidad de grupo, un solo grupo unificado, habría que ver desde cuándo están ahí y desde cuándo están unificados. Y si pudiéramos decir que ese grupo tiene o perduró en la región o que proviene de otro lugar 5000, 9000 años atrás, entonces podríamos justificar o sostener la idea de un establecimiento que fortalece a un grupo y que luego ese grupo se dispersa y va a poblar el resto de Europa. No vamos a lograr sostener esto. Hasta donde yo he visto, no se puede sostener. Nadie lo ha podido sostener. El debate es una necedad más que un debate. Espero que llegue Octavio pronto para que nos metamos de lleno en esta cuestión que a mí me parece fundamental, ¿no? Me parece crucial porque lo que nos interesa a nosotros, más que sostener la existencia de dicho grupo, es que podamos ver dónde se resquebraja, me voy a mandar un texto, perdón, dónde se resquebraja la idea de ese grupo y, eh, no, por airdrop. ¿Y por qué? ¿Por qué resulta insostenible eh, esta idea como de unidad
que después promueven que habría sido la unidad que habría poblado intelectual y culturalmente al mundo. Es decir, que de alguna manera, si se sostuviera esta locura, podríamos decir, aparece mi iPad, podríamos decir que hay razones para creer que la gran cultura europea se expandió por el mundo y que se expandió porque llevaba un montón de años solidificándose en una región, creciendo en esa región y eventualmente pobló ideológica y culturalmente todo el mundo. Y además se sostendría la idea de que eran buenos para madrearse a otros y que pasaron por el mundo conquistando. La idea de fondo es una idea, no quiero decirlo así de simple, pero es una idea imperialista, ¿no? Es una idea hegemónica, de grupos hegemónicos, conquistadores, que finalmente terminan apropiándose de lo que se les da la gana. Entonces María Gimbutas va a decir, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tan sostenible es la idea de una homogeneidad, de una unidad cultural en ese momento. Entonces vamos a partir ahorita de la idea de que hace 4000 años, 4500, había en las estepas rusas, ¿no? En la parte que hoy es Ucrania y toda la región occidental de Rusia, un grupo unificado que tenía una lengua que se llama baltoeslava y que eventualmente con el paso del tiempo se habría transformado en tres lenguas, ¿no? Que serían el germano, que habría sido la primera separación, y luego el báltico y luego el eslavo, que se habrían separado tardíamente y que incluso habrían estado bastantes cientos de años en nuestra era, ¿no? Entonces vamos a leer. Primero la introducción. Para los que están llegando al seminario por primeras veces, la dinámica que hemos estado teniendo, como es mucho de datos, hemos estado teniendo un ejercicio en el que yo escribo el texto que voy a revisar y lo leemos juntos. Bueno, lo leo yo y lo comentamos aquí cada semana. Para los que me conocen de tiempo, ¿no? Como el buen Alejandro, pues Evelyn y Jas ya se están acostumbrando, pero ahora es más bien traigo el trabajo, digamos, hecho semanalmente, no como antes que pues nos disponíamos con unas notitas a hablar y todo eso, ¿no? Entonces trato de mantenerlo así por la formalidad que le quiero dar a los textos y a los datos que nos van a resultar importantes, ¿ok? Entonces, hoy creo que vamos a avanzar un poco en la introducción de esto para llegar de lleno al artículo que ya está trabajado. El programa es así, leemos esta parte de este texto de Gimbutas, luego vamos a revisar un artículo que nos mandó Octavio en algún momento que hace un cruce genético, lingüístico, arqueológico, y luego vamos a hablar de los kurganes, ¿no? De la gente de la estepa rusa, de algunas características básicamente de estos grupos, y después de los kurganes nos vamos a ir de lleno con la gente del centro de Europa, que vamos más o menos a hacer esto. Del lado de los kurganes hablamos de ganaderos, ¿no? Y todavía cazadores-recolectores, y del lado del centro de Europa hablamos ya de agricultores. Pero hay otros grupos culturales regionales que van a ser importantes. Que Octavio le trae curiosidad, ¿eh? Toda la parte de los que serían hablantes de sánscrito le llaman mucho la atención y han sido muy dejados de lado por los indoeuropeístas. ¿Por qué? Porque buscan nada más sostener las ramas europeas de la lengua, no les importa la parte india, ¿no? Entonces vamos a empezar. El capítulo es sobre los kurganes, pero todavía no vamos a hablar de los kurganes. Entonces, primer apartado, una hipótesis y su método. En un artículo de 1952, On the Origin of the North Indo-Europeans,
María Gimbutas va a proporcionar dos claves muy interesantes para la continuación de este proyecto y principalmente de nuestro proyecto, ¿eh? Para aproximarnos a un grupo o a una serie de grupos culturales que nos interesan no solo porque podrían revelar algunos datos sobre el origen de las sociedades que aparentemente derivan de ellos, sino porque ella misma brindará elementos metodológicos que nos acercan tanto al pensamiento científico exploratorio de los diferentes investigadores del fenómeno indoeuropeo, como a la ideología de los mismos, principalmente porque pareciera que las discrepancias en los diferentes hallazgos e incluso las contradicciones entre ellos se han tomado mucho menos como evidencia o prueba de algo que se revela mientras se explora. Que las pocas coincidencias que parecieran valorarse e incluso celebrarse y por lo mismo afirmarse sin considerarles un carácter un tanto circunstancial o quizá un poco más forzado y con ello menos válido de lo que se pretende. Miren, de verdad hay algo fascinante. Si algo han intentado los lingüistas es encontrar en la evidencia arqueológica pruebas que demuestren la existencia física de sus hipótesis, ¿no? Entonces, si ellos dicen, el indoeuropeo proviene de una lengua que se habló en tales años en tal región, lo que necesitan es encontrar que en esa región hay evidencias de un grupo cultural con características homogéneas y que perduró el mismo año, el mismo periodo, que suponen que perduró la lengua. Y más lejos, tratan de encontrar en las migraciones, es decir, en la evidencia migratoria de ese grupo, pruebas de cómo se movió la lengua con las poblaciones. Esto implica muchísimas barbaridades. La primera, suponer que la lengua viaja o es portada por los grupos culturales. Yo sé que puede parecer algo muy simplón, porque si cualquiera de nosotros nos vamos y hacemos una comunidad en una isla donde solo hay pingüinos y aranceles de Trump, pues pensaríamos que nuestra lengua nos va a acompañar hasta allá y que la lengua perduraría tal cual. Parece muy simple, pero implica de alguna manera pensar la lengua. ¿A qué nos referimos con pensar la lengua? Pensar la lengua necesita una reflexión profunda sobre la sustancia de la lengua. O sea, ¿qué es la lengua? ¿De qué está hecha la lengua? ¿Y bajo qué circunstancias o en qué condiciones acontece la lengua como fenómeno? Y cuando pensamos la lengua como fenómeno, tenemos que pensar la lengua como fenómeno en pregunta. ¿Qué tipo de fenómeno es la lengua? Porque ahí va. Es muy fácil pensar que la lengua existe para comunicarnos. Es muy fácil pensar. Acabo de ver, pues Alex me hizo el favor bueno, Eric Alejandro, porque ya tenemos dos Alexes, ¿no? Eric Alejandro me hizo el favor, bueno, tres, porque Gorritos hoy se llama Alejandro también. Em, Me hizo el favor de pasarme un video que además ya he visto que está circulando bastante en internet, de un tipo políglota. Me cagan los políglotas porque es mamonear mucho. Si no son lenguas maternas, no eres políglota, eres capaz de comunicarte, pero nada más, ¿no? Y el tipo estuvo observando un grupo de bonobos, ¿no? De changos, y aprendió su lenguaje. He visto el video sin comentarios y he visto el video que me mandó Eric Alejandro con comentarios. Y bueno, el tipo que lo comenta se atreve a decir que aprendió la cultura de los bonobos, ¿no? Me da, o sea, sentí yo
ya saben, ese calor interior, ¿no? No, llevamos aquí discutiendo más de un año qué es la cultura y de pronto dice que los bonobos tienen cultura. ¿Pero qué hizo el tipo? Hizo un ejercicio muy simple. Se puso a observar a los bonobos y se puso a imitar el comportamiento del grupo de bonobos. Y hay que entender una cosa, se puso a imitar el comportamiento de unos bonobos encerrados, no sé si es zoológico o en qué circunstancias, pero son cautivos, ajá, puestos al servicio de la ciencia y a la disposición de los seres humanos. O sea, son bonobos que se vinculan con seres humanos todo el tiempo. Ya me imagino el tipo yendo a buscarlos a la jungla, a ver si le dan plátano, no, le dan banana. Eh, pero el tema es que terminan diciendo que él logró comunicarse con los bonobos. Eso ya implica pensar la lengua. Implica pensar que la lengua, fíjense qué barbaridad, pero todos lo pensamos así durante mucho tiempo, que la lengua no es sino una herramienta comunicativa. Eso es lo que pensamos, que la lengua sirve para comunicar, que su primer función es nombrar, ¿no? O sea, inicialmente sería nominativa, pero la nominación sería comunicativa. Es decir, le ponemos nombre a las cosas para poder hablar de las cosas. Pero no hablamos de las cosas, sino que hablamos ante alguien de las cosas. Por eso la definición de signo que sigue siendo muy aceptada es aquello que dice algo a alguien, ¿no? Es decir, hoy sostenemos muy fuertemente la idea de que la lengua es una herramienta comunicativa. Si pensamos así, entonces entenderíamos que el hombre agarra un hacha, agarra una vasija, un mecate, un taparrabos, su lengua y se larga por el mundo a seguir usando su vasija, su hacha y su lengua tal y como las usó en donde originalmente las aprendió. Ujú. Pensar de esta manera hace que realmente estemos un paso posterior a lo que nosotros debemos pensar en esta propuesta de trabajo que tenemos. Ujú. Es decir, nosotros hemos planteado un pensamiento anterior a la idea de la lengua como herramienta comunicativa y este lugar anterior nos ha planteado la posibilidad de entender la lengua no como una herramienta, sino como un acontecimiento cultural que tendría que responder a dos cosas. Primero, a la forma que hasta el momento le hemos dado a la cultura, y la forma que le hemos dado es la del ornamento. Y segundo, al territorio en el que la cultura es posible. Ahora nos ponemos serios porque tenemos que sostenernos en la idea de territorialidad. Esto es, no voy a usar esa palabra, no voy a usar esa palabra porque se me hace que es tan simplona como performatividad, ¿no? Esas cosas de las que hablan todos los progres buena ondita de hoy en día, ¿no? Vamos a hablar solo del terreno, del territorio. El territorio de lo posible, ¿no? Entonces, nosotros hemos venido planteando que la cultura acontece en un territorio. Cuando toda esta historia comenzó, yo aseguraba que el territorio estaba formado por cuatro elementos: lengua, tierra, territorio físico, semejantes, ¿no? Los iguales, los otros que son propios, y la experiencia de lo divino. Ajá. Entendiendo la experiencia de lo divino como, como un reconocimiento en términos de atender hacia
de el saber de la existencia como acontecimiento. La experiencia de lo divino la relacionamos con la muerte y la relacionamos con la memoria. Hay una sesión en las primeras, yo creo, 6, 7 sesiones de lo que está en YouTube, que hablamos justo de esta experiencia de lo divino. Por ahí está apuntado también. Fue un día de esos que se revelan cosas muy bonitas. Pero ahí le pueden echar un ojito cuando puedan hacerse un tiempo. Azucena dijo que va a ver todas las sesiones y que va a establecer títulos y a lo mejor algunas notitas sobre de qué hablan las sesiones, ¿verdad, Azucena? Sí, Muy estoy bien. en eso. Ya con eso, pues ya vamos a saber un poco algunas referencias. Pero bueno, ¿cómo entendemos territorio? Territorio es digamos que una serie de elementos. Les digo de estos 4 elementos, pero creo que ha variado un poquito con el tiempo que llevamos acá. No, bueno, por lo menos no puedo definirlo como una delimitación, pero tampoco me atrevo a decir que es una serie de cruces, ¿no? O sea, de cruzamientos, ¿no? Territorio entendamos una serie de elementos que de alguna manera están anudados o se anudan en un momento, tal cual que generan una serie finita, concreta de posibilidades, pero donde cualquier posibilidad emergente anula todas las demás. Ajá. Esto es lo que funcionaría para nosotros como territorio. Y es muy importante que lo entendamos. O sea, es un territorio con una serie de elementos que todavía no definimos del todo, que estamos explorando, pero que hipotéticamente nos implican la lengua, los semejantes, la experiencia de lo divino y la tierra, ¿no? Una serie de elementos que en su anudamiento no Borromeo ni nada lacaniano, solo en un anudamiento, en una vinculación como acontecimiento, generan una serie de posibilidades. O sea, donde todas estas posibilidades, finita, que quede claro, no es infinita, es una serie de posibilidades finita, donde el acontecimiento de una de las posibilidades anula todas las demás. Ese acontecimiento concreto en este territorio de lo posible, lo llamamos cultura. Ajá. ¿Cómo definimos la cultura hasta este momento? Es bien complicado. ¿Por qué? Porque parte del territorio tiene que definir a la cultura o todo el territorio tiene que definir a la cultura. En un momento, entonces, podemos decir que la persona o el grupo cultural, en tanto que característicamente atendemos al acontecimiento específico de la existencia, esa peculiaridad da o genera la forma concreta de ese acontecimiento. Por lo tanto, esa forma concreta tiene que dejar huella y tiene que ser rastreable porque de alguna manera se materializa en lo que llamamos cultura. No creo que sea la lengua como comunicación y no creo que sea la delimitación territorial como espacio. Tampoco creo que sea lo físico de los humanos o las cantidades de personas que habiten. Lo que considero que demarca las posibilidades culturales es la identidad, es decir, el retorno constante a la emergencia, o sea, al acontecimiento de la cultura. Ese retorno, que no es un retorno destinado, como sería el eterno retorno nietzscheano, ¿no? O peor aún,
la compulsión de repetición freudiana. No sería un retorno a lo mismo, sino sería un atender al acontecimiento como experiencia misma de sí. Es decir, este punto sería siempre memoria, pero memoria no como recuerdo, memoria como experiencia, experiencia de sí en el mundo, existiendo mientras habito el mundo. El habitar el mundo es propio del grupo cultural y eso lo llamamos estilo. Ajá. Y todo esto nos lleva a algo muy sencillo. Ahora lo voy a contar en reversa para que quede súper claro. El adorno, el ornamento, hasta el momento es lo único que hemos encontrado que ningún otro animal hace. Ajá. ¿Qué peculiaridad tiene el ornamento? Que no sirve para nada. ¿Ah? Si sirve para algo, no es adorno. Ajá. Es herramienta, es un útil. En tanto que no sirve para nada, pero para nada, el adorno entonces es marca, es huella. ¿De qué? De identidad. Porque el adorno no es adorno para todos. El adorno solo es adorno para aquel que retorna a recordarse a sí mismo en el adorno. Es decir, el adorno seña, marca la experiencia de existencia. Y solo aquellos que reconocen el ornamento como huella de existencia podrán atender a la experiencia, es decir, a la concreción experiencial del universo propia del grupo que ha dejado marca en el adorno, huella. ¿Qué cosas tenemos viejísimas? La pintura ocre en los cadáveres, muy común en la región. Ajá. Los pequeños, eh, no quiero decir tributos, ni regalos, ni nada, como adornos, vamos a seguir sosteniendo la palabra, con los que se entierra a los muertos. Pinturas, dibujos, marcas que señan un territorio. Todo eso, en la medida en la que no es útil, sino solamente recuerdo como experiencia de existencia, todo eso es marca o huella cultural. En este punto es donde nosotros aquí hemos asegurado que el hacha, que las jarras, ¿no? Que cualquier vasija, que cualquier herramienta utilizada por los hombres en los últimos 2 millones de años, no es cultura, sino es elemento precultural que probablemente sea constitutivo del territorio. Ajá. Junto con esto, hemos llegado a decir, y hoy creo que viene bien decirlo, que probablemente parte del territorio sea la abundancia y no la necesidad. Ajá. Porque la abundancia permite la creatividad, la necesidad no. El que tiene el estómago lleno contempla, el que tiene hambre mata y come. Es así. Ajá. Entonces es muy importante entender que probablemente haya sido la abundancia lo que generó la aparición del adorno, del ornamento. Ajá. Ahora, esto nos ha llevado a otro lugar espectacular.
probablemente la lengua sea parte de los ornamentos. Sí y solo si entendemos la lengua como construcción artificial que permite la identidad existencial de un grupo cultural concreto. ¿En dónde encontramos eso? Lo hemos dicho muchísimas veces, en el canto. Es decir, es altamente probable que al inicio la lengua no haya comunicado nada y sin embargo que haya cantado la existencia misma. Por eso hemos dicho, y me queda claro que es así, que eh, las lenguas, o bueno, más bien el habla primaria, tendría que haber sido canto antes que cualquier otra cosa, pero el canto probablemente sea la manifestación ornamental más vieja de la humanidad. El canto no comunica, el canto vibra la existencia. El canto es memoria en tanto que posición del alma en el mundo. Por eso todos sabemos que el canto tiene además un, una compañera fiel e inseparable. Si el canto vibra el alma, su compañera, que es la danza, vibra el cuerpo. Y la danza tampoco tiene ningún sentido. La danza también acontece como una experiencia física. Cuando la danza tiene un sentido artístico-cultural, ya pasó, o también en el sentido deportivo, porque la danza también se termina convirtiendo en el deporte, ya pasó a otro plano, a un plano posterior, como cuando la lengua pasa al plano de la comunicación. ¿Sí me explico? Es decir, originalmente la danza y el canto no pueden tener un sentido diferente a solamente hacer experiencia de sí en el mundo. Después ya llegaremos al ritual y a todo lo posterior. Pero en este momento es fundamental entenderlo de esta manera. Probablemente el ornamento más viejo sea la irrupción sonora del canto en la monotonía del universo. Creo que hay cosas previas que generan ya la inteligencia cultural, pero no lo vamos a hablar ahora, que sería la restricción alimenticia como base, ¿no? Pero por ahí de la sesión 22 hasta la 36 ya hay muchos comentarios al respecto. Hasta acá, ¿me van siguiendo? ¿Por qué me detengo en este momento tanto en este asunto? Porque nosotros llevamos un año peleándonos con la idea de causalidad. Si la causalidad tiene un peso, la territorialidad no se puede entender. Nosotros entendemos que si aventamos una piedra, ¿no? O sea, que si ejercemos una fuerza sobre un cuerpo, vamos a tener una reacción, ¿no? Que tiene que ver con la intensidad de la fuerza y bla, 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 las fórmulas que nos aprendimos en la prepa y ya se nos olvidan. Si nosotros consideramos la causalidad como el elemento a buscar detrás de un fenómeno, entonces nosotros entendemos que el fenómeno es resultado. Ajá, porque a la causa le corresponde un efecto. Y si el fenómeno es resultado, entonces el fenómeno está muerto, porque el fenómeno es lo que cae del acontecimiento causal. ¿Sí? El fenómeno no tiene ningún valor más que el valor del desecho, porque es el punto final.
de la causalidad. Y entonces le damos valor a la causalidad. Ahora, creo que la mayoría acá, si no es que todos, estudian psicología. Por lo menos Has lleva más años que muchos en esto, entonces no podría decir que no. Y Marta, que concretamente no estudió psicología, estudió pedagogía y estuvo cerca de los psicólogos toda su vida, porque Marta, ¿quién te dio clases en pedagogía? Psicólogos. ¿Le vas a poner play o yo hago el diálogo completo? Bueno, a Marta le dieron clases psicólogos, ¿no? Entonces, creo que todos hemos estado inmersos durante mucho tiempo en este mundo de la psicología y hay que entenderlo eh, en estos términos. Es un problema para la psicología pensar la causalidad. ¿Por qué? Porque entonces el resultado es lo que somos, que mega, super hueva. Que nuestra vida sea el resultado de una cadena causal que nos trajo hasta acá, ¿no? Hace poco hablaba, no me acuerdo con quién platicaba, y justo le decía, qué hueva que una persona diga que tiene 40, 50, 60 años y que su vida es como es por todo el daño que le hicieron en su infancia, por todas las cosas y desgracias por las que pasó, porque pues entonces esa misma persona se está diciendo, soy resultado, no soy voluntad, no soy existencia, no soy potencia creativa, soy el desecho de una cadena de causalidades que definió mi vida hasta este momento. Es terrible, pero y creo que varios de aquí se dedican a la clínica, cuando uno se enfrenta en la clínica a esto una y otra vez, es de miedo, porque la gente está convencida de que es quien es por las cosas que le acontecieron en el pasado. ¿Mm? Bueno, si creemos esto, tendríamos que entender que constantemente la conciencia de existencia, es decir, el estar en el mundo, es simplemente ser un jodido desecho de las causalidades que nos trajeron hasta acá. Por eso es que el concepto de inconsciente me resulta tan molesto en estos tiempos, porque es una forma de deshistorizar la causalidad y materializarla en un espacio nebuloso que es el inconsciente, ¿no? Es decir, no soy el producto de mi historia, soy el producto de mi inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Bueno, Freud lo define súper fácil, deseos reprimidos, nada más, ¿no? Y Lacan, bueno, significancia en una cadena donde cualquier significante es cualquiera, ¿no? Mata el sentido de todo lo demás, es decir, en todos los casos, lo que vemos es un resultado eh, como punto final de una preexistencia que es ajena a nosotros, ajena a nuestra voluntad, ajena a nuestra creación y ajena a la existencia. Ahora, ¿qué pasa cuando nos sacudimos la idea de causalidad y nos paramos en la idea de territorio? ¿Qué pasa si hablamos de territorio? La cosa es distinta, porque como les dije, el territorio es un lugar donde hay una gama finita de posibilidades, que serían todas posibilidades experienciales de la existencia, todas, y donde una se materializa, eliminando todas las demás. Es que no viene Sofía, no sé si vaya a venir o cuándo vaya a venir, pero ella tiene un ejemplo con la cosa esta cuántica del bosón este de Higgs, pero
yo no lo puedo explicar. El día que la tenga aquí, le digo que lo explique. Em, Acá anda. ahí anda, ahí está Sofía. Sí, aquí estoy. ¿Lo quieres explicar? Ah, sí, sí que. Bueno, introduzco un poquito lo de... No, mejor dilo tú. Eso que me explicaste de que pasado cierto nivel ya toma forma. Pongan atención porque es esas cosas de cuántica que uno las entiende cuando las ve en un video de Javier Santaolalla y luego ya no las puede explicar, ¿no? Entonces, por favor, Sofi. Sí, bueno, es que yo lo explicaba con un ejemplo que es en una estación de metro. Entonces, prácticamente, según yo, más o menos lo que tú dices de territorio se relaciona, se puede explicar de similar manera. Bueno, el ejemplo es, van como tres amigos y se suben al metro. Y creo que es la estación Tacubaya la que puedes transbordar. Ajá. Entonces, van los tres, toman como una misma línea, llegan a, bueno, a esa estación y de ahí tienen que transbordar cada uno para una línea diferente. Pero la cosa es que no saben llegar a esa línea. Entonces, una vez bajando del metro, le preguntan a un policía. Entonces, uno le pregunta y le dice, pues vete para allá. El otro hace lo mismo y el tercero igual. Y ya después los tres llegan a su destino. Bueno, según yo con ese mismo ejemplo, cuando hablas de partículas, puedes suponer que los tres amigos que tomaron el metro al principio eran tres partículas, digamos, diferentes, que están en algo que le llaman un acelerador de partículas. En términos de física, es que hacen que estas partículas vayan muy rápido, choquen con otras y en el momento del choque se crea una nueva. Pero para que se cree una nueva hay diferentes tipos de factores. Entre eso está lo que es un bosón, que no es algo que exista hasta el punto del choque y no solo del choque, sino que haya como esta disposición de la partícula a formarse una nueva de peso distinto a la original. Entonces, si tomas a los tres amigos como las partículas iniciales y los tres chocan, digamos, en un mismo punto, que es decir, se bajan en la estación del metro y ahí cada uno se va como a su destino diferente. Pero al momento de preguntarle al policía el bajar del metro, la estación y hacia dónde la nueva estación a la que se dirigen, esos cuatro factores en sí es lo que llamarían el bosón de Higgs, que generalmente lo ejemplifican como una partícula como policía que regularía a las tres a decirle, bueno, por no es por tales condiciones porque son muy variadas y la verdad las combinaciones serían infinitas, pero sí era así como, bueno, tú chocaste así, 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 tú te vuelves esta nueva partícula y tú otra partícula así, 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 entonces tú te vuelves esta nueva partícula. Entonces es lo mismo. Es un poco complicado de entender porque en sí el bosón no solo es el policía, sino es el hecho de que los amigos bajen del metro, estén en la estación, o sea, en este punto exacto, le pregunten, o sea, tengan la disposición de preguntarle al policía hacia dónde nos dirigimos y que se dirijan pues a su nuevo destino. Y si no, pues no se podría. Y ya es todo. El... Una pregunta, Sofía. Eh, Eh, Al decir eres una nueva partícula, ¿cambia la partícula su forma o se crea una nueva? mm, digamos que en términos de lo que ya pasa más técnicamente, es que algunas partículas se descomponen en el proceso de aceleración que experimentan en los aceleradores de partículas y de ahí como que en el momento en que chocan unas con otras se desbaratan y se unen nuevamente con otra parte de con la que chocaron. O sea, es como cuando juegas al billar y golpeas dos pelotas. La cosa es que una pelota golpea con la otra, se deshacen, se mezclan y crean una nueva. Pero esto solo pasa por segundos y luego se regresan a su estado original. Ok, Por eso, entonces ni cambia ni se crea una nueva, únicamente por segundos
como que se mezclan y después vuelven a su forma original y sigue siendo la misma. No son exactamente la misma porque ya experimentaron un cambio, digamos como que en alguna parte del pedazo de su vida de partícula, entonces no vuelven a ser la misma en sí, pero regresan a el término correcto sería decir a su forma original. Ok, ya entendí. Gracias. Sí, El tema es que aunque Ah, muchas cosas son posibles, solo acontece una, o bueno, una de acuerdo a las partículas. Es y es que además hace poco demostraron que sí existía ese bosón, porque además lo que entiendo es que es un límite después del cual está el acontecimiento. Ujú. Y el acontecimiento es uno concreto, no es todo, es uno. Y ese es el tema de lo territorial. Miren, todo es posible hasta que algo acontece. Y entonces ya solo ese algo es el acontecimiento y todo lo posible ya no es. Ajá. Pero ese todo es posible no es infinito. Tiene un rango limitado. Solamente que no es segmentable. ¿Sí me explico? O sea, no es cuantificable porque no es segmentable. Si se segmenta, entonces ya se le dio una forma concreta. Entonces ya no está dentro de lo posible, sino que ya acontece. Ujú. Yo sé que es muy complicado en este momento entender, pero lo que intento desde el año pasado es que nuestra mente entre en como en esta línea de pensamiento. Cuando digo que hay un territorio de lo posible, quiere decir que hay un territorio limitado de posibilidades. Nada fuera de ese territorio va a acontecer. Pero adentro del territorio no es posible decir qué es lo posible, sino hasta que es posible una vez que acontece. Ajá. Porque si dijéramos qué es lo posible, ya no sería un territorio de lo posible, sería un territorio de posibilidades. Y las posibilidades estarían definidas. Y entonces serían cuantificables y no solo eso, serían rastreables. Podríamos encontrar cuántas hay y dónde están. Creo que es un poco lo del bosón, que no es específicamente esta y esta y esta partícula van a suceder pasado el rango, sino que suceden y deja de ser posible cualquier otra cosa dentro de ese territorio, pero no es predecible. Sí, Axel. Es biologicista, ¿no? Estaba pensando en... Es que apenas llevan una plática de relaciones sexuales en el CCH y les explicaban el tema de los espermatozoides. Ajá. Entonces Otro problema, sí. lo que usted describió fue justo eso, ¿no? O sea, que sí existe siempre un génesis y que al ser cuantificables, que al poder ser cuantificables el método de rastreo, ¿no? Ajá. Y eso es lo que haría posibles las posibilidades de no haber sido solo uno, sino otros. Sí, pero acá está, porque además es ese espermatozoide, pero de acuerdo a las condiciones al momento, no va y bueno, ya cuando se junta con el óvulo, no van a generar siempre lo mismo, ¿no? Sino que hay una proyección, una gama de posibilidades que se va a concretar en la definición genética, ¿no? Ya de un organismo
que proviene de allí. Aunque las posibilidades eran una gama, la manifestación es una. Pero lo que necesito explicar hoy es que no se puede concretar una cantidad n de posibilidades. Hay un territorio de posibilidades, pero no se puede decir que hay una cantidad específica de posibilidades. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque si pudiéramos decir que hay una cantidad concreta de posibilidades, entonces sería predecible cuál de esas posibilidades aconteció o va a acontecer en momentos y en ambientes específicos. Y nos regresaríamos al territorio de lo causal. Que no es territorio, pues a la idea de lo causal. Necesito de verdad que entiendan que cuando decimos territorio de lo posible, no decimos cantidad de posibilidades. Ajá. Decimos que hay gama, una gama de posibilidades, no, una gama de lo posible que no es definible en cantidades de posibilidades y que solamente es asequible cuando la posibilidad se ha concretado. Ajá. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Si esto es así, qué bueno que llegaste, doctor. Lo indoeuropeo no necesariamente sería una línea progresiva de un fenómeno cultural, lingüístico, rastreable en un solo lugar, sino que lo indoeuropeo mismo habría acontecido como una posibilidad en un momento histórico, esto es ya en un trazo temporal de la humanidad, ubicable y no necesariamente en términos de grupo cultural, sino de ocurrencia humana. Ajá. Por lo tanto, lo indoeuropeo no necesariamente respondería a un grupo de personas que empezó a hablar y que luego se expandió, sino que probablemente lo indoeuropeo acontecería como algo posible en un territorio concreto. Por eso es que la idea de que hay lenguas indoeuropeas en las estepas, lenguas indoeuropeas en el centro de Europa, lenguas indoeuropeas en la parte irania, ¿no? Que de pronto parecieran mostrarnos un árbol de filogenético, se dice, ¿verdad, Octavio? De relaciones entre las lenguas, más bien nos podrían mostrar brotes concretos de lo posible en diferentes momentos. Es decir, y ahí va una apuesta que quería esperar a Octavio. Probablemente podríamos hablar de las lenguas indoeuropeas como el resultado del choque de partículas y no como la derivación de una lengua primaria. Si habláramos de una lengua primaria, tronco y ramificaciones, ramificaciones, ramificaciones. En el artículo que vamos a hablar más adelante, vamos a ver que de pronto pareciera que hay una dispersión de puntos y luego momentos concretos que luego ramifican. Ajá. Pero que no es
un tronco que genera muchas ramas, sino probablemente momentos de acontecimientos lingüísticos que son observables porque dejaron huella y que aparecen en un territorio, que no es lo mismo un tronco que un territorio. Ajá. No es un asunto causal que necesariamente por una ley de deterioro natural en las lenguas hubiera dado como resultado las lenguas indoeuropeas, sino que probablemente, o planteándonos esta posibilidad, habría habido acontecimientos específicos que habrían eh, dejado huella en las diferentes lenguas que hoy llamamos indoeuropeas, pero que no necesariamente apuntan a una cultura indoeuropea, sino a un fenómeno. Ajá. No a una realidad física, sino a un fenómeno que probablemente es lingüístico. Uf, ¿cómo vamos? No quería comentar tanto. ¿Alguien? A ver, Doc, yo necesito que me expliques dos cosas. Sí. Dices que el canto es un ornamento que no sirve para nada, ¿no? Ajá. Ok, pero el canto no enseña, Es que tratemos de no decir que no sirve para nada, pero digamos que no es un útil. no Ahora, es útil que enseña. espera, que no es un útil, como sería la llanta de un carro. Ah, ok, Ahora, vamos a quitarle el, la E a enseña, el en a enseña, y más bien planteemos que el canto seña, o sea, que el canto señala, el canto apunta. ¿A dónde? A la experiencia primaria de la existencia. ok. Eso es lo que yo entendía de ahí. ¿Alguien más? Y la Sí. otra es que dices que hace un rato dijiste que el indoeuropeo surge por una necesidad. No, justo trato de evitar la idea de la necesidad, porque justo lo que digo, y no dije de lo indoeuropeo, estaba hablando del arte o del obrar. Dije, es más fácil en la abundancia el desarrollo creativo que en la necesidad, porque donde hay abundancia es posible la contemplación y donde hay necesidad, donde hay carencia, es forzoso el impulso hacia la satisfacción. Ok, va, gracias. ¿Alguien más? Um, Sí. yo, bueno, no sé. Tratas como de ver lo que comentabas, ¿no? De que hacia dónde apunta. Es más bien como un origen, pero algo muy singular en algo como azaroso prácticamente, o sea, de justo de las infinitas posibilidades, Ajá. pero que prácticamente sería pues como un génesis, un origen, ¿no? O sea, algo singular, Sí, que pero prácticamente es una singularidad. sí, Ángel. Sí, pero tratemos de luchar contra la idea de génesis, Ajá, porque más bien como me refiero como al hecho de decir como a un origen, no en particular. es que pensemos que el origen sería el acontecimiento mismo Ujú. y el acontecimiento mismo sería originado en en el territorio de lo posible. Ajá. Ok, Pero el territorio no sería el origen. Ajá. Sería el lugar. sí, porque justo lo que comentabas, el tema de la abundancia, ¿no? Que va a otras.
a otras circunstancias, ¿no? Sí, sí, pero vamos a seguir. Es que sí es bien importante. La abundancia sería parte del territorio. El, el abundante sería parte del territorio. Ajá. Porque la abundancia sin abundante no, pues no es abundancia, ¿no? Entonces, la abundancia tendría que estar y alguien tendría que habitar la abundancia. Ahora, apostamos un poco por la idea de que nuestros comportamientos como especie generaron la posibilidad de la abundancia. ¿Qué comportamientos reconocemos? El desarrollo de herramientas, la comunicación, que no necesariamente el habla, la comunicación, la cohesión grupal, pero nosotros llevamos ya un rato apostando por una idea, la cooperatividad. Es decir, nosotros hemos dicho que es probable de alguna manera que seamos capaces de reconocernos y colaborar antes que reconocernos y madrearnos para quitarnos territorio. ¿Sí me explico? O sea que es probable que hayamos sido cooperativos antes que ser bélicos y que esa cooperatividad sea parte de la abundancia. Entonces, ya tenemos conductas, abundancia, contemplación como algo posible, y eso va generando el territorio. Quiero ser insistente en que todavía no encuentro la delimitación del territorio, ¿eh? Pero estoy convencido de que el territorio es finito, no es infinito. El territorio es finito. Son condiciones muy específicas, pero no causales. ¿Por qué insisto mucho en que no son causales? Porque el resultado no va a ser siempre el mismo. Porque no todos los grupos culturales van a terminar haciendo teatro y aviones, telefonía o aranceles, ¿no? Habrá o hay todavía grupos culturales que no dejan de ser headhunters o ser cazadores recolectores. Quiero hacer un comentario sobre los yaquis y los jesuitas. Solo regálame un minuto para ir por mi cargador porque me queda 8% de pila. Un minuto, 30 segundos. Ya volví. Sí me oyen, ¿verdad? Sí. De los yaquis tenemos una leyenda y una historia. La leyenda es que cuando los españoles, después de ya haberse madreado toda la parte central de lo que hoy es México, pues fueron a explorar para arriba. Y en la ruta se encontraron a dos grupos que conocemos bien, a los mayos y a los yaquis. La leyenda cuenta que cuando llegan a territorio yaqui, un grupo de yaquis que incluía hombres, mujeres, ancianos, todo parejo, creo que la relata, creo que sí está escrita en algún lado. Tú me ayudarás, Octavio, si lo ubicas. Em,
que pintó una raya en el piso, ¿no? Esta persona, que es como un representante del grupo, pinta o marca una línea y dice, si pasan esta línea, todos se van a morir, ¿no? Creo que todos se murieron. Eh, no podríamos decir que sí pasó, que no pasó, pero bueno, esta es una de las, me parece que la leyenda, ¿no? O es como empieza la historia del conocimiento de los yaquis. Pero tenemos algo de la historia que sí ocurre. Los jesuitas, que a mi modo de ver, pues no son tan malas personas, ¿no? Solo imponen una religión. Llegan al territorio y ellos tienen como cierto vínculo con los mayos, con el grupo como de más al sur, y empiezan a tener una relación pedagógica, ¿no? Con ellos, y les enseñan algunas cosas muy básicas, pero entre ellas lo que saben enseñar, religión y agricultura. Cuando los yaquis se percatan de que los jesuitas eh, enseñan agricultura, si no me equivoco, si es al grupo de los mayos, está en el libro de Paco Ignacio Taibo, se llama justo así, yaqui. Cuando los jesuitas cuando los yaquis se percatan de que los jesuitas enseñan a los mayos esta prosperidad de vida y parece que les va bien, y ellos viviendo en el río y todo, permiten que los jesuitas entren a la comunidad y se, se vinculan, fíjense bien, es muy, muy importante entenderlo, se vinculan cooperativamente con ellos. Lo que pasa es que nada tontos, los dos cosas van a enseñar los jesuitas. La primera es evidentemente cuestiones de agricultura y la segunda es una cuestión brutal, segmentan, ¿no? Generan dividen a la población en territorios más pequeños, si no me equivoco son 8, y establecen cierta normativa relacional. No sé si responda a la unidad cultural que ya tenían, no, no sé. Y ya ahí aprovechan para meter la iglesia, ¿no? Pero es una cosa curiosa porque los yaquis, que eran aguerridos y que lo siguen siendo, o sea, se mueren antes que dejarse. Lamentablemente, pues el periodo de narco les ha hecho muchísimo daño, pero los yaquis siendo tan aguerridos, tan cautelosos y tan celosos de su tierra como lo eran y lo son, permitieron que los jesuitas entraran a la comunidad y permitieron que los jesuitas les mostraran, por no decir que les impusieran algunas cosas. Pero cosa curiosa, después de un tiempo van a expulsar a los jesuitas y van a conservar lo aprendido. O sea, van a dar un brinco, digamos, en organización y tecnologización de la distribución o de la administración del territorio, pero no van a perder identidad, ¿no? Van a absorber un tanto de lo mostrado, pero ellos van a perdurar, al grado que hasta la fecha perduran y siguen viviendo en torno al río y siguen siendo una comunidad unida, bueno, una unificada, pues, ¿no? ¿Por qué me parece importante llamar la atención sobre esto? Porque la cooperatividad creo que es algo que reconocemos entre nosotros. O sea, es altamente posible que haya llegado cualquier grupo a encontrarse con otro y que unos supieran usar una herramienta y otros supieran comunicar algo o hacer algo con lo obtenido de la naturaleza. Lejos de destruirse, sumarían. Pensemos que con las lenguas ocurriera lo mismo, ¿no? Pensemos que hubiera un choque o un encuentro lingüístico o varios y de pronto, ¡pum!, lenguas,
concreciones lingüísticas. Creo que hipotéticamente lo podríamos sostener para pensar un tiempo, no para afirmarlo, pero sí para sostenerlo y ver qué tanto esta hipótesis va encontrando nutrición. ¿Sí me explico? Pero entonces, y respondiendo finalmente ya a Ángel, esa territorialidad, ese territorio, también respondería a la cooperatividad. Y en ese sentido, la cooperatividad no sería lugar de origen. Bueno, sería territorio, pero no sería causa original, igual que todas las demás. Entonces, sí creo que debemos de ser muy cautelosos al usar o al pensar en orígenes, porque entonces tendríamos que ver condiciones del origen. Y si mejor pensamos en acontecimiento, podríamos ver que el acontecimiento concreta, pero uno, no es originario, no es original, es único, es propio y simplemente ocurre dentro de un territorio. Ahora, vamos a llevarlo todavía un paso más allá. Si ese acontecimiento se mantiene aconteciente sin experiencia, deja de ser acontecimiento en sí mismo y se vuelve territorio. Todavía no lo puedo explicar bien, pero imagínense, porque no quiero hablar de deterioro, pero imagínense que hay un acontecimiento y el atender al acontecimiento es constante. Retornamos y retornamos y retornamos al lugar del acontecimiento, ¿no? Atendemos a que vuelve a acontecer, atendemos al acontecimiento, aconteciendo en el acontecimiento mismo, ¿ok? Pero pensemos que de alguna manera el acontecimiento, por circunstancias, no puedo definirlas, no sé si sea por migraciones, por cruces culturales o por expansión poblacional, el acontecimiento se reproduce, pero ya no se atiende. Ajá. Esto les va a caer bomba. Cuando la lengua comunica, la lengua se reproduce, pero no se atiende al habla. En el canto se atiende al habla. Ajá. El canto, en tanto que se canta, es un atender al habla que habla hablando, digamos. Pero en el lenguaje comunicativo no se atiende al habla, sino se distiende, digamos, la potencia hablante y entonces todo sentido se esfuma. Toda existencia posible se esfuma. Por eso ustedes pueden ver que la gente repite y repite y repite y repite y repite y repite los discursos modernos o modernizados, perdón, ¿no? Los discursos actuales. O sea, la gente habla toda igual y habla toda de lo mismo, ¿no? En su momento la palabra socavón era de moda, ahora es arancel y vamos, hablamos. O más bien, como decía Lacan, somos hablados, en tanto que este sentido comunicativo acontece, bueno, ni siquiera acontece, ocurre, ¿no? Constantemente. Cuando esto sucede, lo que fue un acontecimiento se convierte más bien ya en territorio, porque ya no hay acontecimiento, pero sigue ocurriendo. En ese nuevo territorio que ocurre, puede volver a haber un acontecimiento, pero ya no será el acontecimiento que aconteció en el momento anterior. Será un nuevo acontecimiento en un territorio que ahora está dispuesto de una manera distinta. No quiere decir que sea otro territorio, pero está dispuesto de una manera distinta. Y entonces hay otro acontecimiento. Creo, y esto, Octavio, esto es para ti totalmente, creo que los momentos de variación lingüística notorios podrían atender a esto.
a que en algún momento la lengua deja de ser acontecimiento y se vuelve territorio. Y solo de pronto acontece, y cuando acontece ya es otra cosa, ya es otra lengua, con los fragmentos del acontecimiento aquel que ahora son territorio. Ya los fragmentos no son el acontecimiento, sino el territorio. Son el despedazamiento del acontecimiento que se convierte en territorio y ahora se convierte en materia misma de otro acontecimiento que toma los fragmentos, pero que los tiene vacíos, los convierte en otro acontecimiento. Eso, tú me dirás si alguien lo ha pensado o si lo crees posible, pero eso me parece que podría dar luz a los cambios lingüísticos radicales, porque serían los mismos elementos, pero con otro acontecimiento. ¿Quieres comentar algo, Octavio? Sí. S'il te plaît, Eh, ¿Cómo? s'il te plaît, s'il vous plaît. Ok. Eh, Fíjate que, bueno, de lo que decías como la otra hipótesis alterna el modelo genético de los árboles, ¿no? Ajá, Renfrew, que es uno de los teóricos que ya hemos hablado de él, ¿no? Este arqueólogo, amigo de Gimbutas, pero adversario académico, ¿no? Este, Él va más por la línea de que este contacto de lenguas fue una cosa como del modelo de olas, ¿no? El modelo de dispersión, más que una monogénesis de las lenguas indoeuropeas. Y lo sostiene y dice, no me importa lo que los lingüistas digan, ¿no? O sea, me vale un cacahuate. Yo creo que fue así y que efectivamente, como le decías, estas partículas, ¿no? Lingüísticas van encontrándose y entonces se va generando pues algo, ¿no? Eso por un lado de lo que comentabas hace rato. Y de lo que dices ahora del acontecimiento, no sé, no sé si es exactamente lo mismo que estás diciendo. Probablemente la mayor parte eh, los amigos que están acá en la sesión de hoy no han escuchado de Daniel Everett. Everett bueno, es un lingüista que trabajó en el Amazonas, ¿no? Y después pues les mandamos el link para que vean este documental de los Pirahás, ¿no? Que conocemos perfectamente bien acá y lo hemos comentado muchas veces. Bueno, él tiene un libro que se llama Materia Oscura. Ahorita te doy el título. Materia Oscura de la Mente. eh, l- la, la articulación de aquello que no se habla, ¿no? Y el argumento del libro es así. Está en nuestra naturaleza ser altruistas o malvados, crear arte, usar herramientas o desarrollar el lenguaje. Está en nuestra naturaleza pensar de una forma particular. Para Everett, la respuesta es un rotundo no. No está en nuestra naturaleza hacer ninguna de esas cosas porque la naturaleza humana no existe, al menos no como usualmente la concebimos. En contra de las principales corrientes de la psicología evolutiva y campos relacionados, Everett ofrece en este libro un argumento provocador y convincente. Lo único para que los seres humanos estamos programados es para la libertad. Libertad frente al instinto evolutivo y libertad para adaptarnos a una variedad de contextos ambientales y culturales, ¿no? Ese es el argumento del libro que escribió Everett hace algunos años y que no es necesariamente lo que tú estás diciendo, pero en ciertos puntos se asemeja y me parece muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Y ojalá de verdad que tengan la oportunidad de ver ese documental para que se empapen de este contexto de por qué este lingüista, pues, desde hace años está rompiendo, digamos, los dogmas de la lingüística y, por ejemplo, de la evolución de las lenguas, ¿no? Y de los grupos humanos. Y esto del acontecimiento hay que seguirlo pensando, me parece una idea muy interesante, ¿no? Para desarrollar. ujú. Es todo, Jürgen. Ya, a ver si mandamos ahorita el link, cualquiera que se acuerde de buscarlo, ¿no? Y lo mandamos. Está bien bueno el documental. Yo les Everett, mando el libro además. ah, Everett además es pobre señor apestado, ¿no? Es apestado de la academia, como siempre, cuando alguien suelta algo genial,
es apestado, entonces no le ha ido tan bien y sin embargo sigue publicando, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. para que le echemos un ojo. Pero bueno, hasta acá, no voy a seguir, necesito más bien comentarios, por favor. Sé que de pronto hay sesiones que son así como medio intensas y medio densas. No es siempre así, todo está escrito. Lo que pasa es que son las bases conceptuales para que podamos seguir la línea de lo que estoy trabajando, porque intento que no se vuelvan solo datos curiositos que acumulemos en nuestro conocimiento farol, ¿no? Que vamos a usar en la Navidad con la familia. Intento más bien que sea eh, eh, cuestiones de modificación de pensamiento. Es necesario llegar a esta línea, es que no sé cómo decirlo, esta constitución de lo posible en nuestro pensamiento para poder seguir la línea de las propuestas que estoy haciendo. Hay quien lleva un año escuchando esto, hay quien lleva los 10, 12 años que llevo haciendo concretamente esta exploración, y hay quien lleva los 25 años de que empecé a abrir la trompa yo acá, ¿no? Pero lo que intento en todo momento es, primero, que seamos pacientes y que dejemos que estas ideas, que siempre diré que no son mías, sino que se me revelan, pues, cuando estoy ahí, eh, nos empapen a todos, nos hagan ese pequeño giro eh, en el pensar y nos lleven a seguir la línea de lo que estamos haciendo. Porque hace mucho les dije, nosotros no podemos quedarnos con los datos, tenemos que irnos necesariamente al pasado, a hablar con los grupos que llaman indoeuropeos para ver si ellos nos dicen sí, sí existimos, o si ellos mismos nos dicen otra cosa. Por eso esta exploración ha sido tan lenta, porque la realidad es que estamos intentando que sean aquellos a los que llaman indoeuropeos los que nos hablen. Y por eso es necesario quitarnos el occidente imperialista de la cabeza. Por eso estoy luchando contra la idea de causalidad una y otra vez, porque si logramos sacarnos la idea de causalidad y logramos entrar en el espacio del territorio, creo que estamos dispuestos a escuchar la existencia propia y la experiencia de la existencia históricamente. Ahora sí, por favor, comenten, quien quiera, pero por favor comenten. Por algo María Jessica Hernández Monroy prendió su cámara, porque nunca la prende. ¿Nada? Am, bueno, quería comentar algo, no sé, ¿Sí? para esta parte de lo que platicaban de el tema de los átomos, ¿no? Y que igual cómo se refleja en el tema de la lengua, ¿no? De que por infinitas causas llega a generarse esa mezcla de ambos y pues prácticamente es algo diferente, ¿no? No sé si también tenga algo que ver el hecho de las correlaciones que pueden llegar a tener entre al momento de que los átomos chocan, o sea, de que prácticamente al momento de que tienen una interacción, independientemente de que se vayan de a puntos diferentes, tienen una conexión de alguna manera. O sea, lo comento porque lo llegué a ver en unos estudios de este Jacobo Silverbaum, de justo que hablan, ¿no? Sobre esa como correlación de los átomos al momento de que interactúan entre sí. Ahí yo creo que Sofi tendría que contestar. Solo hay una cosa que yo puedo decir. Lo que trato de mostrar yo, y que creo que si Sofi contesta algo, lo va a decir bien, pero es que no es predecible. Ujú. Ese es el tema, que no es predecible. Sí, es como Camus, ¿no? O sea, dijo que pues, es prácticamente el universo funciona de forma muy azarosa. Bueno, Eh, prácticamente azarosa. sí, pero tampoco es azar, pero no es predecible. Es emergencia
ese acontecimiento en un espacio de lo posible. O sea, no, vamos, es como que cuando avientas una moneda cae águila o sol, no cae pollo o brasieres. Ujú. O sea, hay una gama de posibilidades, pero no es predecible qué va a salir de eso. ¿Sí me explico? Ok. Y ya lo de la correlación de los átomos, eso creo que Sofía lo puede explicar más, porque hay unas cosas de cuánticas bien locas que yo la verdad no las entiendo del todo, pero que sí, o sea, ahí está. Pero no sé si se liguen, ¿no? O son partículas, no sé. Ahí sigue, Sofía. Yep, aquí estoy. ¿Quieres decir algo? Sí, es que, bueno, depende de muchos factores. Generalmente los aceleradores de partículas lo que hacen es descomponer como algún metal o supongamos un material para y luego hacen ciertos campos magnéticos para excitar estas partículas y ponerlas a todas en un mismo punto de choque que luego se analiza. Pero en sí no es como que digas, ah, esta de este extremo va a chocar con esta. O sea, es imposible saber eso. Pero en sí es un poco complicado de demostrarlo así porque muchas cosas de lo científico tienen que tener como una explicación. O sea, es como esta idea de querer darle un valor fijo a pi, por ejemplo, o sea, querer cuadrar el círculo. Y de hecho esto se demuestra, hay un libro muy famoso, La partícula divina, de alguien, creo que se llama Apidaba Lederman, una cosa así. Es 100% de divulgación y lo que tratan de explicar es todo el proceso, como en términos muy sencillos, de qué es el bosón de Higgs. Y justo ahí, casi al final del libro, tienen Tienen dejaste un de, ejemplo. ah, Ah, ¿ya me escuchan? ya, Un Sí. ejemplo tratando de explicarlo diciendo, por ejemplo, supongamos que hay dos equipos de fútbol que están jugando, ¿no? Y creo que el ejemplo dice que vienen como unos aliens a la Tierra y tú les vas a enseñar el partido y se los vas a explicar. La cosa es que los aliens no pueden ver el color de las playeras de los equipos ni el balón y les tienes que decir qué están haciendo los jugadores. Y el explicarles el qué están haciendo los jugadores es la partícula, bueno, es el bosón de Higgs, lo que llaman la partícula divina. Pero en sí, a mí no me gusta o no creo que sea prudente usar el mismo ejemplo para la partícula de Higgs que el del metro que yo usé, porque ahí el comportamiento de los jugadores, o sea, es seguir el balón, o sea, les estás dando un objetivo claro del por qué juegan, ¿no? O sea, el que persiguen los jugadores. Por eso, como es muy arbitraria la cosa, perdón, yo digo que es mejor el ejemplo del metro, porque la disposición de las personas de decir, ah, bueno, en esta estación me bajo, a preguntarle al policía hacia dónde me dirijo, todo el elemento, la estación, la disposición de las personas y el policía todo a la vez es un bosón. O sea, es como un campo mayor que solo decir es un balón, es un objetivo claro, porque no existe. Y eso es lo que yo quiero pensar que es el territorio que explica Jorge, pues. y el vínculo atómico no queda, ¿verdad? O sea, cuando chocan no se vuelven, no quedan pegadas. Por un tiempo y se vuelven partículas exóticas. Y si hay cálculos de decir, ah, bueno, si es tal cosita de esta y tal cosita de esta, es igual a tal. O sea, eso sí existe, si hay un cálculo y si hay un peso. Pero, o sea, hoy te salen estas tres, mañana te pueden salir seis que jamás habías visto. Ya. Eso es imposible saber Lo que es un hecho es que hay un campo donde qué pasa. es el bosón. Ajá,
lo que quieren los científicos es entender el bosón para saber exactamente qué te va a salir, Ah, pero lo pues sé. es imposible. Los científicos siempre. Sí. Ángel, ¿te fuiste? Ángel, sí, veo tu mano levantada, pero Ay, ¿algo? listo. Es que se trabó mi celular, perdón. Medio, ¿sí, te contestamos o...? Sí, sí, sí. O sea, más bien yo me refería un poco como. Es que te digo, o sea, no sé si lo conozcan este Jacobo Silverbaum, de que retoma inclusive unos estudios de Albert Einstein sobre que al momento de que chocan esas partículas, genera una conexión independientemente hacia qué lugar vayan y qué tipo de partículas hay. O sea, como que esas dos partículas, esas dos partes que salen, de alguna manera siguen correlacionadas. Y sí, obviamente, ¿no? O sea, el tema de que, pues, los resultados son infinitos, ¿no? O sea, prácticamente. Entonces, sí, trato un poquito de alinear a lo que comentabas. Y justo, ¿no? Igual me refiero a bueno, más bien te refieres al tema de las lenguas, ¿no? O sea, justo cómo se empiezan a dispersar, ¿no? De esa manera. Ujú. Ok. Sí, ahora, lo que sí yo voy a ser muy insistente es que no es infinito, o sea, lo que yo digo, no hay infinito, es solo un territorio. Nada fuera de ese territorio puede acontecer, no es infinito. Lo que no es posible es decir qué es lo que va a salir. Ajá. Y son dos cosas. Cuando hablo de territorio y de que no es posible decir lo que va a salir, es una cosa, y lo indoeuropeo es algo que habría salido, pero ahora hay que explorar el territorio de lo indoeuropeo. Nada más. ¿Alguien más, por favor? Vamos. Yo, Eso, Axel. yo me quedé con el tema de la abundancia. Este, o sea que también tiene que ver con el territorio y demás, ¿no? Sí, Eh, pero la abundancia no sería estacional. explícame un poco más. Sí, porque si hablamos, como lo estoy entendiendo así, por ejemplo, pues el territorio entiendo que es esto, ¿no? En donde es posible. Em, pero a mí me surge la duda de si en donde es posible es siempre el mismo territorio, o si esto sería, o si estacional me refiero a ir a buscarlo, ¿no? O sea, la abundancia, irla a buscar. Hay un documental de bonobos y de chimpancés que hacen el ejemplo, ¿no? De los chimpancés pues viven un poquito más violento, se matan, son carroñeros, o sea, tienen una forma pues bastante individualista de vivir, ¿no? Y por otro lado están los bonobos que pues le viven un poquito más fresa, que tienen un poquito más de frutos, que hay cosillas. Entonces, lo curioso es que están divididos por territorios, ¿no? Donde viven los bonobos están los frutos, hay abundancia. Y donde están los chimpancés, pues es un poquito más árido y carecen ciertas cosas para comer, ¿no? Entonces lo que explica el documental más o menos es justo esta idea, ¿no? Que pues, a lo mejor no como el resultado de, porque si no sería justo eso, ¿no? Pero la actitud un poquito más violenta de estos animales, de los chimpancés, ellos la señalan por las condiciones del territorio, a comparación del espacio y del habitar de los bonobos, que es más fresa, ¿no? Se llevan bien entre todos, se cuidan sus crías, ¿no? Cosa que con los chimpancés tampoco sucede, pero lo explican en función del territorio que tiene la abundancia. Sí, lo único que, o sea, pues está bien buena la idea, ¿no? Pues sostiene, abona un poco a esta hipótesis de la abundancia, ¿no? Lo único que
yo agregaría es que la abundancia no se busca, no se busca. Porque ¿por qué no migran los chimpancés? Ajá. La abundancia La no. abundancia sería expansión. La expansión sería relativa a la abundancia. Ajá. Ahora, Sí. yo creo que sí hay migraciones por condiciones medioambientales. Tenemos algunas pruebas. Tenemos una edad de hielo y algunos volcanes en ciertas regiones que probablemente destruyeron a una muy buena parte de la humanidad, ¿no? De los posibles humanos que había. Pero eh, creo yo que hay cosas que no podemos llamar migración, sino expansión. Y la abundancia es algo que probablemente responda más que al territorio, a las capacidades adaptativas. Y en eso, pues sí, resultamos ser bien chingones por varias circunstancias. O sea, creo que la abundancia fue con nosotros, viajó con nosotros. O sea, no es estacional. Mm, O sea, mm. no es el constante Sí, no, cambio, ¿no? no Porque la, de bu- eso. no la buscamos, ni creo que fuera circunstancial. Sí, en algún momento. O sea, sí creo que en algún momento se dio, ¿no? Que funcionamos mucho, ¿no? Que nos adaptamos chido conductualmente y ya, pero creo que después eso, o sea, el uso de herramientas, pues nos acompañó por muchísimo tiempo. Nos acompañó y nos acompañó y funcionó. Creo yo que la comunicación también y creo yo que la cooperatividad también. Lo vamos a ver cuando veamos estos fenómenos que me parecen maravillosos. Ay, es que apenas, y lo guardé. Aldo, el del programa este del robot de Platón, leyó un artículo en Robotitos, justo, un artículo sobre algunas tumbas que habían encontrado de neandertales y otra cosa. Lo voy a buscar, me lo guardé y se los voy a mandar porque está muy interesante, porque también suma, a lo que digo de la cuestión cooperativa, ¿no? Que pareciera que es una conducta muy útil la cooperatividad. Creo que nos es muy propia. O sea, no creo que persigamos la abundancia, sino que la abundancia va con nosotros. ¿Te respondí, Axel? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Por favor, anden antes de Yo, irnos. yo tengo una duda. Eso, Azucena, habla. A lo último que dijiste que la lengua se convierte en territorio, ¿Sí? justo, o sea, ¿qué pasa en el caso de los refranes? O sea, ahí cómo es, o sea, ya no se revisa y solo se repite, o cómo es esto. Pues sí, bueno, ya de entrada, eso es manifestación cultural, el refrán, pero ya explica, ya, vamos, ya está conectado en un sistema. El refrán en sí mismo no es nada, está conectado en un sistema. El refrán se dice, el refrán, como decía hace rato, enseña, ¿no? O sea, cautiva en una experiencia, pero justo se van vaciando porque ya hay un montón que me acuerdo que una vez estábamos riéndonos mucho porque le estábamos preguntando a Sofía y a Valeria refranes, a ver qué entendían, ¿no? De los refranes. Y es fascinante porque sí es cierto, dejamos de explicarlos y ya los usamos probablemente en contextos que ya no jalan, ¿no? O sea, contextos para los que el refrán mismo ya no es útil. Cuando ya no haya pájaros, de nada servirá decir que más vale pájaro en mano, ¿no? Sí, 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 me explico. Ujú. Sí. ¿No? Justo, ya he hecho el chiste de quiero crear fama y ya no me responde nadie, ¿no? Ya no le es chistoso a nadie, ¿no? Que lo que quiero es echarme a dormir. Pero bueno, creo que el refrán habría que tomarlo como independiente, como un fenómeno cultural, pero ya muy regional, muy específico, contextualmente. O sea, el refrán en sí mismo
no se puede pensar si no es contextualizado. Y por lo menos habría que tomarlo del lado de la sabiduría. Y ahí sí creo que Alejandra explicaría mejor, porque justo resguardan conocimiento poblacional, pero también resguardan ideología. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O ya se quieren ir a dormir? Yo no, porque voy a trabajar, pero ustedes, nada. Bueno, la próxima vez seguimos leyendo. Leí un párrafo, qué horror. No, la próxima leo más. Pero bueno, era necesario para ponernos al corriente. Tengan al corriente el pensamiento, tengan presente el texto que les mandé, porque dado que no tengo los poderes de Octavio, les voy a decir, vean en esa página el arbolito que está o el mapa de la otra página y eso, ¿no? Ya les iré diciendo eso en su momento. ¿Está bien? Gracias por venir. Me da mucho gusto verlos. Octavio, ¿quieres anticipar algo de la próxima semana? Eh, pues sí, vamos a empezar antes de hablar como de estas particularidades de los eventos, pues vamos a hablar un poco de qué es el evento, ¿no? O sea, me parece lo más lógico, por ahí nada más. Muy bien. No nos vamos a meter con Heidegger, ¿o sí? Espero que no. No me da tampoco mi entendimiento de Heidegger para eso. Las aportaciones es sobre el evento son 3 tomos, ¿no? Son textos muy difíciles, sí, Ok, sí, sí. O sea, igual comento algo de algunos cursos, pero apenas así algunas pasadas, ¿no? Algunas pinceladas, pues. vale. Ujú. Bueno, pues preparas. Cuando Octavio da su sesión, empezamos a las 9. Sí, ¿verdad, Octavio? Así es, correcto. Y nos seguimos más o menos hasta 10:20. Sí, en caso de que pudiese más temprano, pues les aviso con tiempo, ¿no? Como Sí, yo de... como quiera abro la Ok, sesión. Cuarto para las 9, una cosa así. ok, perfecto. ¿Vale? Vale, vale. ¿Nadie más? Pues besitos a todos. Cuídense. Buenas noches a todos. Yo me voy porque voy lejos. Nos, Bye, buenas noches. nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo miércoles. Descansen. Bye. Bye. Buenas Nos noches. vemos. Buenas Gracias. noches. Bye bye.